Tal vez uno de los problemas principales que se presenta en el software es la comunicación que existe entre las personas de negocio y los desarrolladores. ¿Por qué razón? Porque las personas de negocio tienden a conocer mucho del dominio del problema y de no hablar en términos técnicos, sino en términos desde el mismo negocio. Eso hace que el mostrar o el entregar información hacia los diferentes desarrolladores sea difícil. Y también por parte de los desarrolladores tenemos inconvenientes porque el conocimiento del lenguaje de negocio es poco y se enfocan más en tener un conocimiento de un lenguaje técnico, lo cual hace que recibir la información de las personas de negocio, de los analistas de negocio, se vuelva mucho más difícil. Estos problemas de comunicación no solamente van en términos del conocimiento técnico o de negocio que tengan las personas, sino también que un dominio de problema es específico para cada una de las empresas. Eso quiere decir que inclusive en empresas del mismo tipo, con los mismos procesos, la misma estructura organizacional, se manejen conceptos de negocio diferentes y se manejen elementos que desde el punto de vista de desarrollo van a tener una interpretación diferente. Esto nos obliga a que nosotros dentro de un equipo de desarrollo o dentro de un equipo de trabajo con los analistas de negocio y con los desarrolladores se empiece a buscar hablar un lenguaje común. Y ese lenguaje está representado por el dominio del problema, que es el foco de Domain Driven Design. Poder encontrar esas entidades y esos conceptos de negocio de tal manera de que se vuelva un lenguaje ubicuo, un lenguaje común entre los diferentes participantes del proyecto para que todos los miembros del equipo hablen el mismo idioma, hablen con los mismos términos y no se dé a interpretaciones particulares desde el punto de vista de desarrollo de software. Esta dificultad y esta diferencia de los lenguajes que tenemos, inclusive en los mismos equipos de trabajo, en empresas del mismo tipo, y todos esos conocimientos que se dan en un dominio específico normalmente da paso a que se den unas situaciones en las cuales los expertos de dominio, los analistas, describen los términos de manera ambigua, de manera confusa y esperan a que el sistema interprete o que en el sistema se interpreten esos conceptos de una manera que no son las que realmente el desarrollador entiende. Por otra parte, el desarrollador muchas veces no capta o no es capaz de traducir fácilmente lo que el analista de negocio quiere mostrar. Entonces, ahí en esos proyectos donde no encontramos ese lenguaje común, nos vamos a ver obligados a empezar a hacer ciertas traducciones que hacen que el desarrollo de software sea mucho más lento y sea mucho más traumático y con mucho más errores en la calidad. Traducciones como que el analista de negocio va a tener que llevar los conceptos de negocio hacia un lenguaje entendido por los desarrolladores y muchas veces hay que hacer traducciones entre desarrolladores y hacia los analistas de negocio para poder llevar el lenguaje técnico. Inclusive entre desarrolladores y los mismos desarrolladores también se tiene que hacer una traducción. Cada vez que hay estos pasos de traducción hay malinterpretaciones, hay teléfonos rotos, hay malentendimiento de conceptos y esto hace que inclusive sin ser conscientes de eso nos lleve a que el software tenga malas interpretaciones, tenga incoherencia, tenga contradicciones y dentro del código se encuentran errores en esa implementación de funcionalidades. Todos esos problemas que tenemos durante la comunicación de todos los miembros del equipo nos hace perder oportunidades de tener un conocimiento mucho más profundo del dominio y para que la terminología y los conceptos de negocio realmente se vean reflejados en el software. O sea que al final terminamos con un software que desde el punto de vista técnico puede tener las mejores implementaciones de arquitectura por capas, utilizando patrones, paquetes, etcétera, pero que no muestran el negocio como tal. Lo que buscamos aquí es tener un lenguaje común. De hecho, no solamente con DDD, sino con otras prácticas como Behavior Driven Development, Test Driven Development, se busca que los diferentes stakeholders
puedan o tengan un lenguaje ubicuo, un lenguaje único, un lenguaje que esté presente en todos los miembros del equipo para que todos hablen este mismo idioma y no se dé ese paso, no se dé pie a estas incoherencias o a estas ambigüedades. Ese lenguaje ubicuo nos va a permitir entonces eliminar las inconsistencias y nos va a permitir que todos los miembros del equipo, a medida de que pasa el proyecto de software, las diferentes fases del proyecto de software, pueda tenerse un entendimiento claro de lo que se busca en el desarrollo del software y en los componentes hacia el negocio como tal. Esto es esencial del Domain Driven Design, encontrar todos esos conceptos claros, únicos dentro de un dominio específico y dentro de un subdominio específico para que desarrolladores, testers, documentadores, personas del negocio, gerentes puedan entender la misma cosa. Cuando queremos entender mejor el concepto del lenguaje ubicuo y llevarlo a un ejemplo de la vida real, podemos tratar de buscar o podemos tratar de mirar cuáles son esos conceptos que deben significar lo mismo para todos los miembros del equipo y que se tenga ese lenguaje común, y buscar que los desarrolladores aprendan e implementen todas las definiciones y la terminología que exactamente utiliza el cliente dentro del código. ¿Eso qué quiere decir? Que si el analista de negocio define y identifica que dentro del negocio hay un concepto que se llama vehículo y estamos en el contexto de un taller en el cual necesito saber la historia del vehículo, como su placa, su kilometraje, el cilindraje, quiénes han sido los dueños, etc. Ese mismo concepto debe ser llevado hacia los desarrolladores para que ellos lo implementen de esta manera en el código, aplicando prácticas de codificación por convención, o sea, codificación utilizando los mismos conceptos del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que si ese concepto de vehículo se trabaja a nivel de negocio, en el código no debe existir una tabla que se llama P402310 donde se meta la información de los vehículos, ni tampoco una tabla que se llame carro, ni una tabla que se llama automotor, sino debe existir una tabla que se llama vehículo. Y si estamos trabajando en Java, en .NET o en cualquier otro lenguaje y hay un componente que va a encargarse del manejo de toda la información y de las reglas de negocio de un vehículo, debería existir un componente que se llame vehículo, no un componente automotor, ni un componente vehicle, ni nada de esto, sino con los mismos conceptos, nombres y terminología que se utiliza por parte del negocio. Esto también nos lleva a decir, vea, los conceptos de negocio pertenecen a un subdominio específico. Cuando hablamos de subdominio estamos hablando del espacio problema, o sea, de cuáles son esos conceptos que nosotros necesitamos incorporar dentro del proceso de software, dentro del proceso de negocio. Y lo queremos o lo debemos traducir hacia un espacio solución. Ese espacio solución en el cual plasmamos el lenguaje ubicuo se llama el contexto limitado. ¿Por qué? Porque todos los elementos, todos los conceptos que se definan en ese contexto van a significar lo mismo para ese contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo en un contexto específico o en un subdominio específico un concepto que se llama vehículo, tal vez en ese contexto, en ese subdominio, el vehículo tenga un significado para el negocio. Placa, kilometraje, cilindraje, si es a gasolina, si es automático o mecánico, pero en el mismo sistema, si hablo de un sistema para un taller, puedo tener otro subdominio donde el vehículo no tenga ese significado, sino que solamente sea útil conocer la información de quién es el dueño y cuándo lo compró o cuál es el modelo del vehículo o cuántos accidentes ha tenido, información que no es necesaria o que no es útil para el otro contexto del problema o para el otro contexto limitado. Entonces, dentro de las prácticas de DDD, nosotros debemos tener en cuenta, primero, que en un dominio y en un subdominio se hablan el mismo lenguaje, se tiene el lenguaje ubicuo, pero que dentro de contextos acotados, dentro de subdominios, yo puedo tener conceptos
que tienen el mismo nombre, pero que para ese contexto, para ese espacio problema y en ese espacio solución van a tener significados diferentes para el negocio. Cuando queremos llevar todos estos conceptos del modelado de dominio y del conocimiento del dominio hacia una implementación, en DDD nos debemos valer por los diferentes conceptos y las prácticas que nos define este paradigma de trabajo. Allí vamos a encontrar los elementos más relevantes, que son las entidades, los objetos de valor, los servicios y los paquetes o módulos. Cada uno de ellos nos va a permitir aplicar prácticas de modelamiento claras para poder llevar este modelo de dominio hacia una implementación correcta. Empecemos por la definición de lo que es una entidad. Una entidad la podemos también nombrar un objeto de negocio, un business object. ¿Qué va a tener? Va a definir los atributos o los elementos que los conceptos de negocio o el negocio quiere plasmar, pero quiere mantener su estado, quiere mantener un ciclo de vida. Las entidades tienen un identificador y ese es el elemento más importante para poder mantener ese estado, ese ciclo de vida. Eso quiere decir que los otros atributos de ese elemento o de esa clase o de ese componente no son tan relevantes porque varían, porque cambian como su identificador. El identificador en una entidad va a ser quien la identifique, valga la redundancia, unívocamente, o sea que dentro de DDD o dentro de la implementación de software no van a existir dos entidades con el mismo identificador, porque si hay dos entidades con el mismo identificador quiere decir que son la misma entidad. Esto obedece a lo que es la implementación del patrón entity. ¿Qué quiere decir? Si dos instancias del mismo objeto tienen diferentes valores de atributos, pero tienen el mismo valor en su identidad, ¿son la misma entidad? DDD y el patrón entity nos dice sí. O sea que no nos interesan los atributos aparte del atributo identidad. Pongamos un ejemplo. Cuando tenemos una silletería, digamos que vamos a hacer un software para un teatro, y en este teatro tenemos diferentes espacios en los cuales hay silletería y la silletería se vende por medio de boletas. ¿La silla como tal es una entidad o es un objeto de valor? La respuesta es depende del contexto de negocio. Pero si esta silletería es numerada y cada una de las sillas tiene unos diferentes estados, los cuales son importantes tener, o sea que cuando yo le asigno una silla a una persona, es esa silla y yo necesito saber cómo cambia el estado de esa silla dentro de ese contexto de negocio es una entidad. Si la silla no tiene un identificador único, si la silla no es definida o su ciclo de vida no se maneja por ese identificador único, sino que se maneja por los otros atributos de la silla, entonces la silla va a ser un objeto de valor, que es el otro concepto que existe dentro de DDD. Entonces, cuando nosotros hacemos definición de los conceptos de negocio en el dominio, lo primero que identificamos son cuáles son los conceptos relevantes y sacamos, si estamos hablando de un teatro, sacamos la silla, sacamos la boleta, sacamos la función, sacamos el sector donde está ubicada o cómo está partido el teatro, sacamos los horarios, ¿sí? Y después de identificar todos estos conceptos, empezamos a identificar cuáles de estos conceptos son entidades. O sea, cuáles de esos conceptos tienen una identidad y necesitan manejar su ciclo de vida. Aparte de eso, las entidades y los objetos de valor como elementos relevantes o como elementos centrales dentro de la definición de DDD y de la definición del negocio también deben tener lógica de negocio. ¿Eso qué nos lleva a decir? Que no podemos tener entidades ni objetos de valor. O sea, no podemos tener conceptos de negocio
que sean simples repositorios de información donde yo le llevo datos y recupero datos, o lo que normalmente se conocía como POCs, PO, Plain Old Style, o Plain Old Java Objects, o Plain Old CLR Objects, si estamos hablando de .NET o si estamos hablando de Java. O sea, no son simples objetos en los cuales yo hago set y get de los atributos, sino que debo tener lógica de negocio, porque una de las cosas esenciales en DDD es manejar la complejidad, y esa complejidad está representada en las reglas de negocio que deben estar ubicadas en los diferentes componentes o en los diferentes objetos de nuestro dominio de negocio. Dentro de los conceptos de DDD, el otro concepto que toma relevancia al momento de traducir ese conocimiento del negocio a una implementación son los objetos de valor o Value Objects. No se debe confundir con el concepto del patrón BO que se ve en los catálogos de patrones de JEE, sino que este es más un patrón o una definición conceptual desde el punto de vista de Domain Driven Design o desde el punto de vista del dominio. ¿Qué quiere decir o qué representa un objeto de valor? Hay unos elementos que son entidades que tienen una identidad y que su ciclo de vida o su identidad conceptual o lo que es él como objeto está definido por esa entidad. O sea que, como le explicaba anteriormente, cualquier cambio dentro de los atributos que no son identidad no implican que sea otra entidad u otro objeto diferente, sino que sigue siendo el mismo objeto con otros atributos, pero conservando la misma identidad, o sea que sigue siendo el mismo elemento. En cambio, el objeto de valor no tiene una identidad conceptual, o sea, no tiene una identidad como tal que defina o que esté por encima de las otras características o de los otros atributos de ese elemento. Ese objeto de valor nos va a servir para describir las características completas de una sola cosa. Es allí cuando tenemos objetos a los cuales no tenemos que prestarle atención a la identidad, sino que le prestamos atención a todo el concepto como tal o a todo el objeto como tal. Eso es un objeto de valor. Los objetos de valor son objetos inmutables. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros creamos un objeto de valor, él va a recibir unos valores y nunca se van a modificar. Desde el punto de vista de desarrollo o de codificación, esto quiere decir que cuando nosotros creamos una instancia de ese objeto o en el constructor de ese objeto o de esa clase, nosotros ponemos los atributos que definen esa clase y este objeto no tiene método set. O sea, yo en ningún momento puedo variar el estado de un objeto de valor. ¿Por qué? Porque si varío el estado de un objeto de valor, simplemente estoy definiendo un nuevo objeto. Porque la definición o la identidad de ese objeto está dada por todos los valores que tengan sus atributos. Entonces, lo que nosotros debemos garantizar es que nuestro objeto de valor, cuando se crea, recibe todos los parámetros que van a tener sus atributos o todos los valores que van a tener sus atributos y nunca puedo modificarlos. Un ejemplo más claro de un objeto de valor puede ser los colores. Cuando yo tengo dos tarros de pintura que tienen la misma tonalidad, por ejemplo, blanco que en RGB, si nosotros definimos que un tarro de color o un color es una tonalidad en RGB, pues si yo digo que el RGB FFF es blanco, yo no puedo permitir dentro del negocio que el FFO sea blanco. No, el único valor que existe o el único objeto que existe con el FFF es el blanco. Y cualquier otro elemento que se defina a partir de ese FFF es otro objeto completamente diferente. Los objetos de valor no son los elementos más relevantes dentro del negocio, pero sí complementan o ayudan a las entidades para poder hacer cierta lógica de negocio. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos
que mantener o el principio sólido de asignación de responsabilidades. Y muchas de las operaciones o de las reglas de negocio que se ponen dentro de las entidades posiblemente son son reglas de negocio que pertenecen a un objeto de valor. Entonces, por principio de asignación de responsabilidades, simplemente le saco esa responsabilidad a la entidad y se la asigno al objeto de valor que se va a centrar en trabajar o en aplicar esas reglas de negocio. Este concepto aplica igual para las entidades y para los objetos de valor. Dentro de DDD no se deben tener modelos anémicos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los objetos, tanto objetos de negocio, que son las entidades, como objetos de valor, deben tener comportamiento sobre sus datos. Yo no puedo tener modelos en los cuales tengo solamente clases con get y setter y no hay ninguna lógica de negocio, porque esto se denomina un modelo anémico, un modelo que no hace nada. Por eso DDD no aplica para software en los cuales se hace CRUD. ¿Por qué razón? Traduzco el CRUD. El CRUD es software en el cual simplemente voy a hacer operaciones de base de datos sobre unas tablas. Porque en estas operaciones tal vez no apliquen reglas de negocio complejas, sino reglas de negocio de validación de un dato, que eso puede hacerse hasta en la misma base de datos, y los conceptos de negocio no van a tener una complejidad, no van a tener un comportamiento que sea importante para poder mantenerlo, para poder modificarlo o para poder saber dónde debo ajustarlo. Entonces, ese tipo de software en el cual los modelos se convierten en modelos anémicos, posiblemente sea mejor implementarlos con otro tipo de arquitectura o con otro tipo de paradigma, tal vez con un diseño centrado en datos o con una arquitectura por capas simple o con una programación funcional o con un desarrollo orientado por componentes, pero sin aplicar la complejidad de Domain Driven Design.